Bueno, primero tengo que agradecer el hecho de que esté yo aquí en Uruguay, en su lugar, a Enrique Burón, y que nos pueda contar un poco cómo logró estudiar decodificación biológica, con quién, y una de las cosas que quiero compartir con todos ustedes es esto que tengo acá en mis manos, que son los libros de Claude Sabat. Le vamos a dar la bienvenida. Gracias por permitirme esto que para mí es un regalo. Es un gran placer. Te agradecemos de haber venido porque más allá de esto tuvimos un tiempito muy divertido. Lindo y poder ver un poco más desde la decodificación biológica cómo uno se maneja en la vida, ¿no? Personalmente. Enrique, esto que tengo acá es oro. Es oro, sí, porque de ahí empezó todo en realidad, ¿no? Nosotros teníamos manuales, estos son los de Sabat, tengo otros manuales que son parecidos a los míos, que eran de Claude Vallières y Julie Lemieux, pero esto sí, ¿viste? Yo puedo decir, estudié con Claude Sabat, bueno, ahí tenés la prueba, esto no lo tiene cualquiera, digamos, ¿no? Sí. Solo lo podíamos tener nosotros. Sí, ahora contanos cómo lo conociste, cómo fue la historia. El tema fue que estábamos en Montreal y yo trabajaba en la ciudad vieja de Montreal, es precioso, y un día mi ex esposa me dice, mira, hay una charla de terapia de regresión. Fuimos, ¿no? Yo para acompañarla a ella, pero al final el curso lo hice yo, ella no. Y en el curso había una chica que estudiaba conmigo que me decía, ¿no querés ir a una charla? ¿De qué le digo yo? Es a la vuelta de tu oficina. Es una charla de biología total de los seres vivientes. ¿Y eso qué es? Acompáñame. Y lo vemos. Bueno, está bien. Mira. Entonces fuimos, no pasaron 5 minutos que yo ya sabía cuál iba a ser mi futuro. Pues fue impresionante. La charla la dio Claude Vallières, y que es posiblemente hoy debe ser la persona que más consultas tiene en su haber. Ajá. ¿Querés hacer una consulta con él? Tenés que esperar 3 meses. Siempre. Entonces, salvo que sea súper urgente, tiene fechas de urgencia. Y ahí fue cuando empecé. Empezamos con... Yo todavía no tenía estos manuales. Empezamos con los manuales de Claude Vallières y la esposa, Julie Lemieux. Y eran más o menos como los que hago yo, pero bueno, fue cambiando todo, ¿no? Claro. Porque fuimos agregando cosas, era bastante poco lo que teníamos todavía. Había mucho, pero para lo que es hoy lo que podemos tener, era poco. Después, mi profesor me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué me recomendás? Le pregunté, me dice, ¿por qué no haces el curso con Claude Sabat también? Es otra manera de presentarlo, ¿no? Y bueno. ¿Te acuerdas el año? Sí, fue en 2002, en 2002 con Claude Vallières. Después hice, ya en 2003 fui decodificador biológico. Después hice con Claude Sabat 2 veces, es decir, 2004 y 2006, que repetí, incluso algunos módulos más de Claude Vallières también hice. Y desde 2003 a 2007 yo atendía, me fue muy bien, y yo lo llenaba de testimonios a Claude Sabat, y él viajaba una valija llena de testimonios. Impresionante la valija. Y un día le comenté qué se necesitaba para ser profesor. Bueno, me explicó todo. Hubo un examen. Y después un día nos reunimos, estábamos en la ciudad de Magog, que daba una conferencia, un curso, y me llamó a mi profesor, que estamos juntos charlando en ese momento, llamó al primer decodificador de América, que también era profesor, Bertrand Lemieux, llamó a otro profesor de Vancouver, que era Gilbert Renaud, y estaba también Jacques Martel ahí, ¿no? Porque también fue alumno. Sí. Y entonces él estaba en la punta
Y yo no estaba al lado de él, estaba por ahí, estaban todos así. Bueno, me dice, señores, les voy a anunciar, el señor va a dar curso en Sudamérica, representándonos a nosotros. Ahora les toca a ustedes decirles lo que no hay que hacer. Entonces, ahí me empezaron a contar, y justamente yo tenía delante mío a Bertrand Lemieux, y seguimos charlando de otras cosas, y le pregunté en un momento, yo tenía una duda con una enfermedad, ¿no? Digo, Bertrand, ¿vos atendiste alguna esquizofrenia? Me dice, sí. ¿Y es difícil? No. Y me explicó cómo se hace. Y es increíble. Es increíble. Entonces es mucho más sencillo de lo que yo me imaginaba. Claro, la primera vez que tenía una esquizofrenia, yo tenía un miedo. Duró 10 minutos la consulta. Wow. Después venía una alergia y no la pude encontrar. Una cosa simple, relativamente simple. Sí. Y bueno, pero fue muy emocionante todo el proceso, ¿no? Porque era, qué sé yo, como esa música underground que nadie conocía, ¿viste? Entonces, era cuestión de... Para que entendamos un poco la gente, cuando hay una enfermedad diagnosticada, como en el caso que vos preguntaste, hay algo que la provocó. Sí. De eso se trata la decodificación, encontrar ese punto para inmediatamente desarmarlo. Pero en el caso, vamos a volver al libro, ¿no? A estos libros que tengo, que son cuatro tomos de Claude Sabat. Contanos un poco de la vida de él. Bueno, él nació en Marruecos. Una Argelia. No importa. Sí, interesante. Y bueno, pero vivió toda la vida en Francia. Sí. A los 10 años perdió a los padres en un accidente. Y lo crió su abuela, que hablaba español. Entonces dice, yo lo primero, él me decía señor a mí, en español, ¿no? Entonces, porque dice, yo lo primero que hablé fue español. Claro. No me acuerdo nada, me dice, pero fue lo primero que hablé porque mi abuela me hablaba en español. Y entonces él estudió, en un momento dado él contaba siempre que salió de la universidad con muy buenas notas y salió sabiendo que era un fraude. Él dice, yo soy un fraude. Médico. Sí. Bueno, es una sensación de muchos médicos, sí. No es la primera vez porque que dice, tengo buenas notas, pero sí. yo sé cómo, pero no sé por qué está la enfermedad. Y entonces empezó a hacer un camino. Él trabajó mucho en medicina de urgencias y también medicina hiperbar. Y un día escuchó hablar del doctor Hammer. Hizo varias veces, repitió el curso con el doctor Hammer. Y bueno, ahí había una pequeña discusión de bustos, ¿no? De bustos de bronce, quizá. Pero había cosas que él comprendía que Hammer la comprendía de otra manera. Por ejemplo, Hammer no habla mucho de los árboles. No dudo que los conoce el tema. Pero Claude Sabat, un momento, tuvo una pequeña separación, digamos, ¿no? Y agregó todo lo que es la psicogenealogía, agregó varias cosas que no estaban originalmente en la nueva medicina germánica. Hay varias leyes que no estaban en la nueva medicina germánica, que yo las muestro en el curso, y no podía llamar nueva medicina germánica porque era privativo de Hammer y él lo respetó siempre. Y llamó esto biología total de los seres vivientes. Ahora, ¿qué pasó con la genética? Porque acá nos vamos a la medicina, nos vamos a los médicos. Los médicos tienen una preparación en genética, en herencia y todo lo demás. ¿Qué pasó? Porque entre eso y el árbol, como vos hablabas, o lo que ya Sabat empezó a ver y que lo tiene plasmado en los libros,
que no somos solamente, nos enfermamos por esta vida o por cómo fue el nacimiento o para más atrás, que hay un árbol, hay una herencia. Sí, hay una ¿no? herencia, hay una herencia. ¿Se puede comprobar entre la genética y la decodificación? ¿Se une eso? Sí, sí, sí. Yo estoy trabajando mucho, puesto que estoy haciendo libros de decodificación avanzada, tengo que ir a investigar ese tipo de cosas Sí. en muchas enfermedades. Y sí, hay una relación, pero la genética no es lo que creemos solamente. Porque nosotros creemos que la genética comprende nuestros rasgos, nuestros fenotipos, todo lo que es familiar. No, en la genética están todos los conflictos que han vivido nuestros ancestros, todas las soluciones que se han aplicado. Entonces, por eso nosotros disparamos enfermedades que podemos encontrar una raíz en las generaciones previas, cercanas, porque pueden venir de más lejos, pero ahí hay una pequeña confusión. Mucha gente cree, no la gente, sí. Mucha gente cree que por el hecho de que mi bisabuelo pasó por esto, yo estoy condenado. Entonces, viste, en las presentaciones a veces que hago, hay una frase de Bruce Lipton que dice, no somos esclavos de nuestro árbol. Claro. Somos maestros porque podemos cambiar las cosas. Entonces, yo he visto mucha gente que entra en el fatalismo de estoy condenado. Claro, hay familias enteras que tuvieron infarto, que murieron por infarto, y creen y están esperando, sí, porque mi abuelo murió, no sé, sí, a los 30 años o a los 40 años, ya voy a tener el infarto. Quiere decir que toda esta historia o estos miedos se pueden modificar en un segundo. Sí, Claude Chabat decía, prácticamente, hay mucho tema con las fechas, con las edades, todo así. Hay algo de eso, pero Claude Chabat decía, no es el problema, porque en realidad, yo lo explico en el curso, decir los conflictos aniversarios, las fechas aniversario, en realidad el calendario es una cosa que invento nuestro. Pero nosotros le prestamos atención a eso y nuestro cerebro sabe que medimos el tiempo de esa manera y va a usar eso. Pero en realidad, nuestro tiempo es el momento de rotación de la Tierra alrededor del Sol, que es otra cosa. Entonces, mucha gente cree que eso sucede de ese modo y no es tan de ese modo. Porque lo que decía Claude Chabat no es la fecha. Es la intención que hay escondida detrás de la fecha. Yo siempre doy el ejemplo de Facundo Quiroga. Sí. Murió de una manera particular. Yo después supe por qué le pusieron Facundo a Facundo Sobral. Él lo contó. Cabral. Sí. Perdón, Cabral. Perdón, sí, Facundo sí. Cabral. Él lo contó. Decía que lo habían puesto en honor a Facundo Quiroga. Y murió exactamente igual. A mí me impresionó mucho porque yo lo conocí personalmente, sí. Así que, sí. Y porque fue en honor a, la intención fue honrar al otro. Ahí está el pequeño drama. No es tanto la fecha. Y murió por equivocación. Lo mataron murió por equivocación, pero tenía que morir igual. Sí. De la misma manera. Entonces, eso vimos, ¿no? Que vimos un ejemplo de ciclo biológico, el mío, por ejemplo, que decimos más o menos, no hay más o menos una luna llena, una luna nueva, 10 días, no, es ¡tac! Es exacto. Viste, con mi ciclo personal, claro. Era exacto, no hay más o menos, tiene que ser exacto. Por supuesto, no le podés decir a una persona qué le pasó el 23 de abril de 1963. No te acordás. A las 3 de la mañana, por favor. No podés. Pero podés ver por las edades qué es lo que pudo haber pasado. Quiere decir que este nuevo campo que comenzó hace muchos años, por supuesto, pero que recién ahora, no sé si se puso de moda. Es como que la decodificación biológica provoca una intriga. Sí. A ver, ¿de qué se trata? A ver, una persona que tiene alguna enfermedad o algo crónico, lo que sea, está escuchando, está prestando atención.
¿Por qué hay veces que funciona en forma directa y llegas al problema en forma directa, como vos decías, en 10 minutos, 5 minutos Sí. en una conversación? Y hay veces que no. Bueno, ¿Involucra mucho al profesional que está trabajando? puede involucrar al profesional. Yo me acuerdo, Sí. puede involucrar a la persona que no está lista. Ajá, ok. También. Okay. Pero a veces, por ejemplo, yo al principio, cuando vine a Sudamérica, de Canadá, que atendía en Buenos Aires, yo atendía 10 personas por día. 1 hora cada una. Y me daba cuenta que ya a las 2 últimas les estaba dándolo nada, porque yo ya estaba cansado. Entonces tuve que bajar. Bajé a 8. Siguió pasando eso, así que bajé a 6 y ahí me quedé en el estándar de 6, con pausas entre medio. Sí, sí, sí. Porque si yo estoy cansado, no va a suceder. Esto es, el ejercicio mental es, lo sabes bien, cómo funciona el cerebro en ese momento a gran intensidad, es muy agotador. Entonces sí puede suceder que algún día no encontramos. Yo decía, hay gente que dice, pero fallar, no, falló Hammer, falló Sabah, claro, todo, claro. Somos humanos primero, ¿no? Claro. Entonces, pero a veces la persona no quiere ceder. A veces, por ejemplo... No quiere cambiar. No, porque hay cosas, yo he visto cosas que el beneficio secundario de la enfermedad no es negociable a veces. No, pero yo pierdo esto. Claro. Entonces, también están los casos de, por ejemplo, yo atendí muchos hombres que eran enviados por las esposas. Sí. Y él, me acuerdo uno que me dijo, mira, te digo, yo no creo nada de esto. Bueno, entonces, ¿te devuelvo la plata o hablamos de fútbol ya que pagaste? Entonces digo, no, pero explícame. Y cuando le explicaba, se quedaba, pará, hay algo lógico acá, ¿no? Entonces, pero sí hay, sobre todo con los hombres, siendo yo hombre, supongo que las mujeres con las mujeres, hay como un duelo intelectual. Hay como, bueno, yo soy más inteligente que vos. ¿Cómo sabes? Son todos más inteligentes que yo. Lo que pasa es que yo sé cómo es. Claro. Entonces, hay un duelo con eso. Enrique, y ahora que estás metiéndote o en informaciones más finitas, más delicadas, más profundas, que estás escribiendo varios libros a la vez. No, a la vez no. A la vez no. Sí, ya estoy empezando otro cuando todavía no terminé el otro. Por eso te digo, ¿a dónde apuntas? Mira, hay una cosa que, por una experiencia personal que vos conocés que tuve, dije, ¿qué va a pasar con esto? El día que no estás. El día que yo no esté, claro. Porque, ojo, no soy el único, es claro, pero yo sé lo que están haciendo los otros, mis profesores, todo así. Lo reté a mi profesor, a Claude Valier, porque no estás escribiendo nada con toda la experiencia que tenés vos y tendría que escribir. Sí. Entonces me di cuenta, dije, uno de nosotros va a tener que escribir. ¿Por qué? Porque si no se muere. Claro. Porque si vemos todas las decodificaciones que hay, es como hasta ahora siempre estuvimos nadando cerca de la orilla. Nunca fuimos a bucear. Entonces digo, alguien lo tiene que hacer. Entonces yo me pongo a bucear. Y tengo la ventaja de que puedo analizar la enfermedad desde el análisis de sistema, que soy analista de sistemas. Funciona como un sistema. Entonces... El universo es matemáticas puras. Es matemáticas puras. Entonces yo tengo esa posibilidad y tengo que hacerlo, digo, porque nadie lo va a hacer. Y esto se va a morir. Y es muy valioso para que se muera. Porque si nos quedamos en este conflictito, y siempre es, por ejemplo, cuando hicimos el de los riñones, había 3 conflictos básicos, todo el mundo se agarraba a esos 3 conflictos, y yo cuando estudié los riñones dije, no, hay muchísimos. Sí. Hay 46 diferentes tumores de riñón, no puede ser todo el mismo conflicto. Entonces fue muy, además, como me dije, empecé por el más difícil, que era los riñones, y entonces dije, esto lo tengo que hacer con todos los sistemas hasta que me dé el cuero, ¿no? Claro. Porque yo espero que haya alguien
que lo esté haciendo en francés, porque yo esto lo voy a tener que traducir, ya me lo pidieron en inglés, así que si no, mi motivación fue... dejar un legajo importante. Sí, pero además es la excelencia. Tenemos que buscar la excelencia. Si nos quedamos nadando cerca de la orilla, vamos a agarrar pececitos. Recién en forma privada que estábamos charlando, yo te decía que cuando uno ingresa al mundo de la decodificación biológica, no tiene fin. No tiene fin. Y es maravilloso porque vas descubriendo no solamente en los grandes maestros que se te presentan, que son los pacientes. Sí. Es decir, uno aprende de los pacientes. Claro, es increíble. Ese es un drama también. Porque hay mucha gente, no quiero ser una mala publicidad de nadie, pero hay mucha gente que termina el curso y cree que ya está lista para enseñar. Jamás. Jamás. Yo tuve que esperar 4 años, sí, jamás, pero jamás. A consulta, porque esa es la universidad prácticamente. Sí, es verdad. Esa es la universidad, vos atendés y lo que más, no aprendiste tanto conmigo como en las consultas, seguro. Sí, seguro. Entonces hay que evitar ese tipo de improvisaciones, hay que ser consciente de que no estamos tratando de, uy, qué buen negocio, qué buen negocio. No, frente a uno hay una persona que puede estar muriendo. Y no puedo tomarla a la ligera. Por eso necesita profesionales serios. Y eso a mí me molesta mucho cuando veo decodificaciones de no sé quién que no tienen absolutamente nada que ver ni con lo embriológico, ni con lo histológico, ni con lo fisiopatológico, ni siquiera con lo simbólico, si querés. Bueno, esto es muy importante lo que vos decís porque muchas veces escuchás, no, a mí no me sirvió, no sirve, a mí no sirvió. Sí, estuve, charlé, hablé, pero no me sirvió. Cuando alguien te dice a mí no me sirvió, ya sabes quién es el decodificador. No necesariamente. Pero ya sabes quién es, porque cuando sirven no te comentan nada. Y no... Es cierto, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que también hay mucha creencia. Desgraciadamente somos responsables de esa creencia, ¿no? Porque ha resultado muy bien todo esto, pero la gente le cuenta a la otra gente y cree que en una sesión seguro se cura de un cáncer. Claro. No, pará, somos humanos. No te sirve. Sí, yo fui una vez, no me sirve. ¿Qué tenía? ¿Qué sé yo? Un cáncer, lo que sea. Yo sé que soy bueno, pero hay que tener en cuenta que no siempre podemos encontrar rápido. Hay cosas muy sutiles que buscar a veces. Entonces, sí, yo probé, no sirvió para nada. Bueno. Ahora, lo que es muy llamativo y es muy interesante es cuando lográs realmente, porque estudiaste, porque conoces al paciente, porque los deberes los hace bien, que esté una etapa, que esté tranquilo y de repente aparece la enfermedad de vuelta. En ese caso, ¿qué nos está indicando? Cuando aparece la enfermedad, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que buscar qué desencadenó la enfermedad y qué la programó. Es decir, el cerebro no conoce, sino que reconoce. Y yo puedo tener un programante, 2 programantes, 3 programantes, o por ejemplo, un programante general, como el niño que es azotado toda su infancia. No vas a buscar cada vez que fue azotado, Claro. No entra. Entonces, sabes que eso es un trauma general grande y que se dispara más tarde en la vida. Entonces, yo puedo buscar eso, tengo que buscar eso, y también tengo que ir a buscar un poquito más lejos. No solamente en la persona que está enferma, pero la persona que está enferma es responsable de su enfermedad. Así que se puede cortar la cadena en la persona por más que haya sido, viniera en la cadena del árbol genealógico. Abuelo, todo. Sí, eso es lo que hay que dejar claro porque la gente cree que está condenada. Entonces, podemos hacer que la persona encuentre eso, pero pueden pasar 2 cosas. Una, hay un programante que se nos escapó o no encontramos algo que le pasó a los padres cerca de la etapa del embarazo, alrededor del embarazo, el puerperio. O
Si eso sucedió, es necesario nada más que el individuo entre de vuelta en el conflicto. Va a ir a buscar el programante de vuelta. Ajá. Porque si yo no encontré ese programante, el cerebro dice, yo todavía lo tengo ahí, así Claro. que si vuelve a entrar, entonces normalmente lo que hacemos es, desde la última vez que consultó, que le fue bien, hasta esta vez tuvo que volver a vivir un problema ¿Qué similar. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tengo que ir a buscar de vuelta, porque Claro. si pasó, es que acá me olvidé uno. Acá Claro. se me escapó uno. Entonces tenemos que ir a buscar eso. Súper interesante, es meterse en el cerebro, en el corazón, en el alma de la otra persona, Sí, ¿no? sí, sí, hay que entrar con... Es muy importante esto. Hay que entrar como... No hay que tocar un solo cristal, porque se rompe. No podemos tocar absolutamente nada de la persona. No le podemos decir... El mayor drama es yo en tu lugar. Haría Eso, tal cosa. no. Sí, Porque yo en tu lugar le enchufo mi conflicto. seguro. Entonces, O esa frase, ya estás curado. no. Terrible. No, Terrible. no hay que hacerse pasar por magos ni nada por el estilo. Hay que ser conscientes de que podemos fallar. Ujú. Y entonces vamos a hacer lo posible, pero yo sé que hay gente que, no, pero escúchame, estuve una hora con este tipo y no pasó nada. pasó nada. Enrique, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por permitirme ver esto tan valioso que son tus libros. No lo vieron tampoco. Ahora lo vamos a mostrar. Y gracias por permitirme esta nota hermosa acá en tu lugar de vivienda que es en Uruguay. Sí.